Ok, listo. Ok, Andrea, es todo tuyo, la pantalla. Muchas gracias. Hola con todos, bienvenidos. Mi nombre es Andrea Osejo, soy ecuatoriana y el tema que hoy vamos a tratar es el objetivo 5 de la Agenda 2030. Principalmente hay que saber que esta Agenda 2030 está, bueno, de hecho nace desde el año 2015, 2010, sí, 2015 y abarca 17 ODS. Esta vez, por el motivo que es marzo, vamos a hablar sobre el objetivo 5, que es igualdad de género. Se traduce en lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. La igualdad entre los géneros no solo es un tema de derecho humano fundamental, como lo dice la ONU, sino que es la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Avanzar en la igualdad de género es fundamental. ¿Para qué? Para crear una sociedad sana en todos sus ámbitos, desde la reducción de la pobreza hasta la promoción de la salud, la educación, la protección y el bienestar de los niños. Este objetivo 5 tiene varias metas. Las que están aquí enunciadas son el resumen del resumen, pero para que entendamos, les voy a dar una breve exposición de estas metas. La meta 5.1 se trata de poner fin a la discriminación de mujeres y niñas. La 5.2 nos habla sobre eliminar todas las formas de violencia, trata, explotación sexual, entre otros. La 5.3 se trata sobre la eliminación de prácticas nocivas, matrimonio infantil, precoz, forzado, mutilación genital femenina. El 5.4 nos habla sobre reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico. El trabajo doméstico no remunerado. Responsabilidad pública que tiene que obrar dentro de este objetivo. El 5.5 nos habla sobre la participación e igualdad de oportunidades en la vida política, económica y pública. El 5.6 trata sobre asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. El 5.A habla sobre las reformas legales, derechos reales, que viene a ser el tema económico, la propiedad, los bienes, las finanzas. El siguiente sería mejorar el uso de la tecnología, información y comunicación, y el siguiente es fortalecer las prácticas y leyes para promover la igualdad. ¿Me ayudas pasando a la siguiente, Helen? Bueno, el primer tema se trata sobre los problemas que enfrenta la mujer en la actualidad, que son la pobreza, el trabajo, la salud, educación y violencia. No son solo estas, pero son las que vamos a tratar en en este Zoom. Siguiente, por favor. A ver, comencemos con la pobreza. Quiero que entendamos que este tema es multidisciplinario. Van a darse cuenta conforme vayamos avanzando que todos los temas se van enlazando y uniendo. Bueno, cuando hablamos de la pobreza, ¿de qué se trata? La pobreza, de hecho, puede aumentar los niveles de violencia. Las mujeres y las niñas que viven en pobreza son más vulnerables a la explotación sexual, incluida la trata de seres humanos.
Por otro lado, aquellos que sufren violencia doméstica por parte de un compañero sentimental tienen menos opciones de escapar de relaciones violentas debido a su falta de ingresos y recursos. La imagen que tenemos ahí es de una señora de Oriente que decidió mandar a sus hijos a otro lugar. ¿Por qué? Porque el dinero que ella gana con su trabajo no es bien remunerado. Y el trabajo directo que ella tiene es ser ama de casa. Y nosotros sabemos que ser ama de casa es no remunerado. Por eso ella tuvo que alejarse de sus niños y vivir en extrema pobreza. Ahora enlazamos esto al trabajo. El trabajo al ritmo actual llevaría más de 140 años alcanzar la paridad entre géneros en los cargos directivos. La representación de las mujeres en los puestos directivos continúa a un nivel inferior en su participación en los puestos de trabajo totales en todas las regiones. Esta imagen de aquí abajo nos explica que por cada 100 hombres que participan en un mercado laboral, solo lo hacen 67 mujeres. Es decir, hay una diferencia total. Aparte de esto, les quiero poner una espinita y un tema para que ustedes piensen y analicen. ¿Por qué las personas más ricas del mundo siempre son hombres? Luego lo podremos hablar. Siguiente, por favor. Ahora comencemos a hablar sobre el tema de la educación. Y les traje como notitas chiquitas para poderlas digerir fácilmente de temas importantes sobre la educación. 15 millones de niñas y 10 millones de niños no podrán nunca pisar los pies en un aula. Las niñas refugiadas tienen la mitad de posibilidades que sus compañeros varones de ir a la escuela secundaria. 2/3 de los 750 millones de adultos analfabetos son mujeres. El porcentaje no ha cambiado desde 1976, para primera fecha en la que se dispone del total mundial. 650 millones de niñas y mujeres se casan antes de los 18 años, lo cual truca abruptamente su educación. Este tema es lo que pasa todo el tiempo. Aquí enlazamos con el tema de trabajo, enlazamos con el tema de pobreza. Por eso es lo que les digo, que es multidisciplinario. Y van a ver que es tal cual una telaraña. Es todo. Cerca de 1.000 millones de niñas y mujeres carecen de las competencias necesarias para tener éxito en sus mercados de trabajo que se transforman con gran rapidez. Y las mujeres representan solo el 35% de los estudios universitarios en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Ahora recordemos, en la universidad yo estudié Derecho. Me senté y sí había paridad de género. La mitad de estudiantes eran hombres, la mitad de estudiantes eran mujeres. Pero si nos sentamos en el aula de sistemas, hay más hombres que mujeres. En arquitectura hay más hombres que mujeres. No hago este comentario en base a un estudio, sino a una vivencia. Mi compañera es ingeniera de sistemas y otra amiga es arquitecta. Pero sí en licenciaturas, que es por ejemplo cosmetología, que es por ejemplo lo que es el cuidado facial, siempre hay mujeres. Les dejo ahí otra espina para que puedan pensar. Lo haremos luego. Siguiente, por favor. Que suena sexista, pero la ciencia dice que son direccionadas que fundación. Caos, te equivocas. Ahora hablemos sobre el tema de la salud, que es bastante importante. Según los datos recogidos en 68 países, para el periodo de 2007 a 2022, solo el 56% de las mujeres entre 15 y 49 años que están casadas o con pareja están en condiciones de ¿qué? De tomar decisiones sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos. Todas tenemos derecho a tomar estas decisiones. Y que solo el 56% de las mujeres tengan el derecho o la facultad de hacerlo, está súper mal. Alrededor del 76% de los países, de 115 países analizados, cuentan con leyes y normas favorables que garantizan el acceso pleno y equitativo a la salud, ya en los derechos sexuales y reproductivos. Sabemos que actualmente, al menos en mi país, el Ministerio de Salud Pública
sí da gratuitamente eh, alternativas de cuidado sexual, es decir, condones, es decir, pastillas, para nosotras también tener una planificación familiar. Aunque el 89% de las mujeres pueden decidir sobre el uso de anticonceptivos, una de cada cuatro carece de autonomía para tomar decisiones sobre su salud o para negarse a mantener relaciones sexuales. Los obstáculos para acceder a la atención, información y enseñanza sobre la salud sexual y reproductiva persisten debido a la falta de leyes positivas, la preferencia de leyes negativas, en particular en relación con el aborto, la vacuna contra el virus de papiloma humano y la educación sexual. Les quiero comentar un tema. En mi país, esta vacuna del papiloma humano no era parte de la carta de vacunación cuando yo era niña, pero mi hermano es 7 años menor a mí y a sus compañeritas de la escuela sí les vacunaron. Mientras tanto, yo tengo que pagar particularmente $135 para acceder a este derecho. Todos sabemos de que más del 80% de personas en el mundo porta este virus de papiloma humano. Y no es como que, somos muchos. ¿Qué pasa posterior? Es la principal causa de cáncer uterino. La violencia, la salud. Hablemos súper rápido de estos 3 temas. VIH, que se nos viene a la mente. ETS, que se nos viene a la mente. La mutilación genital femenina y el aborto. ¿Qué es la mutilación genital femenina? No hemos tratado este tema y creo que no es pan de todos los días, pero la mutilación genital femenina es una práctica cultural que consiste en sacar de manera parcial o total los órganos genitales, sea externos o el clítoris, de otra mujer. Incluso se cosen estos órganos y este tema se considera como un rito, una celebración por parte de una comunidad, para que una mujer forme parte de ellos. Es parte de entrar a la vida adulta. Esta práctica se practica en países asiáticos como la India, Malasia, Pakistán, Irak, Palestina, y es un tema del que no se habla, que decidimos no hablar, pero hasta el día de hoy. Siguiente, por favor. Hablemos de la violencia. Hay 5 tipos de violencia: la económica, la psicológica, la emocional, la física y la sexual. La eliminación de la violencia de género es una prioridad, ya que constituye una de las violaciones de derechos humanos más generalizadas en el mundo actual. Según los datos de 87 países, una de cada 5 mujeres eh, y niñas menores de 50 años han experimentado algún tipo de forma de violencia, sea física o sexual, por parte de un compañero sentimental en sus últimos 12 meses. Es decir, en un año, una de 5 mujeres ha sido violentada. Aquí quiero que hablemos sobre la diferencia de femicidio y feminicidio. En el 2022, 89,000 mujeres fueron asesinadas intencionalmente en todo el mundo. 48,000 mujeres fueron asesinadas por su pareja u otros familiares. 133 mujeres en promedio fueron asesinadas cada día por alguien en su familia. Más del 70% de las víctimas de femicidio tienen entre 15 y 44 años. Entre el 63 y el 76% de las mujeres ha experimentado un episodio de violencia por razón de género en distintos ámbitos de su vida en los países de la región. Al menos 4,050 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina y en el Caribe, considerando 26 países de la región. La diferencia de femicidio y feminicidio es la siguiente. Femicidio es simplemente por razones de género. Feminicidio es por razones de género, pero también porque no hubo política estatal que pueda salvaguardar este tema. Bueno, eso es en cuanto a mi exposición. Espero les haya gustado y bienvenidos. Muchas gracias, Andrea. La siguiente ponencia va a ser dirigida por Yaceli Espinar. Yaceli. Hola, sí, Ok, les dejo con Yaceli. aquí estoy. ¿Me escuchan claro? ¿Sí? Sí. ¿Me logran escuchar? ¿Sí? Buenas noches a todos.
todas y todos los que se encuentran en esta ponencia y esperando que hayan tenido un bonito día. Bueno, saludar en principal a las mujeres que se encuentran ahora, a todas esas mujeres que desafían las expectativas y conquistan sueños cada día. Les saludo desde Perú. Estuvo excelente la ponencia de nuestra amiga Andrea, donde nos explica, bueno, acerca de los retos que afrontamos las mujeres día a día, ¿no? A pesar de que existen ya derechos que nos puedan respaldar. Pero, ¿en qué momento sucedió esto? ¿Cuáles fueron las situaciones por las cuales nos encontramos en esto ahora aquí? Hay que tener en cuenta que hace mucho tiempo atrás, las mujeres éramos reprimidas ante la sociedad. Es por eso que vamos a conocer un poquito acerca de la lucha por los derechos de las mujeres. ¿Puedes pasarle, por favor? ¿Puedes pasar la diapo? El sufragio femenino. Esto es un acto primordial para nosotros, algo muy importante, que estuvo liderada por Emily Pankhurst y su amiga Marlon Junot. Hay que tener en cuenta que antes que ellas también existieron otras mujeres que venían luchando por los derechos por nuestros derechos. Estas alzaban la voz a través de escritos. Muchas de ellas han sido silenciadas e incluso ignoradas. Bueno, Pankhurst fue líder del movimiento sufragista, fue una socialista británica que junto con un grupo de amigas fundó la Unión Social y Política de la Mujer, que a través de esta unión ellos realizaban huelgas de hambre y protestas, mujeres que se unían para defender el derecho al voto femenino. En este transcurso, en los años 1908 a 1914, donde estaba en el auge de las protestas, se encarcelaban a millares de sufragistas que buscaban el derecho de las mujeres. En este acontecimiento, ella llegó a conocer a Marion Dunlop, quien fue la primera sufragista que se declaró en huelga de hambre tras ser detenida por grabar la Declaración de Derechos Británicos en un muro del Parlamento. Pero esto no queda así, no queda aquí. Cuando ellas les encarcelaban y hacían huelga de hambre, sufrían torturas. Una de estos fue la alimentación forzada. Les daban alimentos a través de tubos, ya sea por la nariz o por la boca, para que ellas puedan seguir subsistiendo. Esto les causaba diferentes dolores, les desgarraba las gargantas, muchos de ellos tenían dolores hasta en los ojos, que dicen los relatos. Pasando el tiempo, en 1910, se logra que se apruebe el derecho al voto femenino en Estados Unidos y fue rectificado en 1920. Posteriormente, en el año 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas, reconoce el sufragio femenino como un derecho universal. ¿Puedes pasarle, por favor? ¿Sí? Me avisas si ya los pasaste o es que de repente mi internet está lento y no me deja ver la pantalla. ¿Ya está? ¿Ya pasaste? Ah, ya. Okay. Primer acontecimiento, en 1910, el 8 de marzo, primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que posteriormente pasó a llamar Día Internacional de la Mujer. Esto se debe a la conmemoración por las 129 obreras que murieron en la fábrica textil de Cotton en Nueva York. Ellas reclamaban en la manifestación el aumento de su salario, la disminución de sus horas de jornales e incluso la mejoría en su ámbito laboral, lo cual, pensando que tenían un logro, los dueños cerraron las puertas y sufrieron un incendio, muriendo varias de ellas. Por eso se conmemora el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. La Carta de Naciones Unidas, firmada en 1945, es el primer acuerdo internacional que reconoce la igualdad de género como un derecho humano fundamental. Esto busca la participación plena
y efectiva de las mujeres, tanto en la toma de decisiones, en la eliminación de violencia y el empoderamiento de la mujer. El empoderamiento de la mujer. Un ratito, por favor. Sí, te pasó. Luego tenemos la Convención sobre creo que se cambió la pantalla. Ya no logro ver. Ya, tenemos también la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue aprobada en el año 1979 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta busca eliminar efectivamente todas las formas de discriminación contra la mujer. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en el 1995, adoptó un plan de acción global para la igualdad de género. Se dieron cuatro conferencias, siendo esta la cuarta, la más importante, donde se tomaron diferentes puntos para el plan de acción, como por ejemplo, la mujer en la economía, la violencia de la mujer, las niñas, la violencia contra la mujer y la pobreza, y la violencia en la mujer, la mujer y el medio ambiente. Disculpe. Pásale, por favor. Rumbo a la igualdad, la lucha de la mujer peruana. El 7 de noviembre de 1908 se promulga la ley 801 que permitió a la mujer peruana acceder a la educación superior. En el año 1955, el 7 de septiembre, se permite el voto a las mujeres, pero solo a aquellas mujeres que tengan mayores de edad y alfabetizadas. Y ya posteriormente, en el año 1979, se permite el voto libre a cualquier tipo de mujer. En diciembre de 1993 fue promulgada la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. Luego, en el 1999 se crea el primer módulo de emergencia mujer, que ahora es llamado Centros de Emergencia Mujer, donde se atienden a víctimas de violencia y está administrado por el Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables. La tipificación del feminicidio fue promulgada en el año 2011. En esta, la muerte de mujeres, ya sea por sus parejas, exparejas u otros por razones de género, es sancionada como un feminicidio. En abril del 2019, mediante el Decreto Supremo 008-2019-MIM, el Estado peruano aprobó la Política Nacional de Igualdad de Género, donde busca eliminar los patrones socioculturales que impiden las relaciones de igualdad entre personas debido al machismo. Pásale, por favor. ¿Sí? Como último punto, quería darles a conocer un poquito acerca de género y medio ambiente, que son dos términos pero cómo se vinculan, ¿no? Cómo se vinculan en nuestra realidad. Les voy a hablar acerca de Georgina Paz, promotora y defensora de los derechos humanos, la igualdad y territorio. Ella es una lideresa wajún, perteneciente al distrito de Imasa, en la provincia de Condorcanqui. En la provincia de Condorcanqui discurre las aguas del río Cenepa, un río que antes era su fuente de vida, ahora les ha causado diferentes problemáticas. Este río Cenepa alberga alrededor de 50 comunidades nativas, tanto al lado de la margen izquierda como la margen derecha, y debido a sus recursos naturales que tiene, se ha llegado a explotar minería ilegal. La minería ilegal ha traído diferentes problemas, tanto sociales, ambientales y
económicos en la comunidad, como por ejemplo ambientales. Al explotar los recursos naturales, ellos utilizan mercurio, lo cual ha venido contaminando tanto ríos como suelos, y esto ha generado que sus recursos de vida se vayan perdiendo, bastante biodiversidad se ha perdido. Los sociales, diferentes personas han venido tanto de fuera del país como dentro del país a estos lugares, y a pesar de explotar los recursos naturales, también han venido cometiendo delitos contra las mujeres y niñas, como son delitos de abuso sexual, psicológico, físicos, entre otros. Y los derechos y los efectos económicos. Ellos antes tenían su fuente de vida, el río y sus suelos, ahora ya no tienen eso. La pérdida de eso ha generado que ellos vayan a otros lugares o tengan otras formas de adquirir la economía, y muchos de ellos se han ido a trabajar en la misma minería porque los salarios son altos, pero a raíz de esto tienen consecuencias en su salud y también consecuencias en el medio ambiente. Se han dedicado a la coca. Estas dos actividades han traído tanto pornografía infantil, delincuencia, droga, y es algo que les afecta bastante a las niñas y a las mujeres de la comunidad, de las comunidades que se encuentran. Pero, ¿qué es lo que hace Georgina en esta? Siendo una mujer de la comunidad nativa con 47 años, habiendo vivenciado tanto y habiendo sido maltratada, ella aún así sigue con las fuerzas de querer seguir trabajando para buscar los derechos, en especial de las niñas que son vulneradas por abusos sexuales. Ellas las guía y ayuda para encontrar justicia en este ámbito, que a pesar que día a día se va aumentando, y la gente y se siente el desamparo por el Estado. Pero son un disculpen. Pero a pesar de todo, ella sigue luchando por sus niños, por su ambiente, por las vivencias que tiene y por su territorio. Gracias, espero que les sirva de mucho. Muchas gracias, Yaceli, por tu participación. Ahora vamos a dar lugar a Helen Mancera, que nos va a explicar cómo empoderar a las mujeres y las niñas. Hola, buenas tardes. Si quieres la puedes pasar, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, me escuchan bien, ¿cierto? Si quieres deja la anterior, porfa. Gracias. La diapositiva anterior. Si quieres puedes dejar la diapositiva anterior, porfa. La otra. No, la anterior, la primera, porfa. No, la anterior. La anterior a esa, porfa. Todavía esa no. Esa, gracias. Eso. Bueno, mi nombre es Helen Mancera, soy de Colombia. Entonces quiero que empecemos a pensar en una mujer que vive en la India. Y esta mujer que vive en la India, a algunas personas deciden enviarle. Sabemos que la India tiene una capacidad alta en términos de las materias primas para hacer ropa, para coser. Muchos productos como camisas, faldas, zapatos vienen de la India. Y imagínense una mujer en la India a la cual algunas personas, un grupo de personas, deciden regalarle una máquina de coser y le dicen a ella que mediante esa máquina de coser ella puede coser sus propias prendas para poderlas vender. Entonces, este grupo de personas siente que darle una máquina de coser a una mujer de la India puede ser un paso en su camino al empoderamiento. Sin embargo, vamos a pensar en otras mujeres, una mujer de Brasil que es una mujer rural, que vive
en espacios donde hay muchos árboles, donde están lejos de ciudades grandes. Y esta mujer cría aves, cría pollos, y un grupo de personas también decide enviarle un ave, un pollo, para que ella misma críe aves y pueda tener libertad económica criando sus propias aves. Y hay otra mujer, imagínense una mujer en África del Norte, que por $390 le dan una canasta, y esta canasta incluye conejos, peces que son para cultivo joven y algunos gusanos de seda para hacer telas. ¿Y qué tienen en común estas tres mujeres de África, de la India y de Brasil? Y es que este grupo de personas, esa idea que subyace bajo estas donaciones, es que el empoderamiento femenino es un tema que está relacionado con el poder, la posibilidad de lo económico. Y empezamos a pensar que el empoderamiento no solamente es hablar de esa posibilidad de tener una empresa para poder tener más autonomía económica, sino que esta aspiración, que es una aspiración empresarial, tener su propia empresa, pues en muchas ocasiones comprende el empoderamiento desde el lugar de lo económico y se aleja de las variables que son multidimensionales, como Andrea lo decía al inicio, que no solamente empezamos a hablar de la posibilidad de tener más capacidad adquisitiva, sino que son variables multidimensionales, donde estamos hablando del lugar de lo político, del lugar de la participación colectiva, de la movilización política, y a veces vemos que pensar en empoderamiento se queda un poco corto para poder entender la capacidad de agenciamiento de las mujeres. Entonces empiezo a pensar en que podríamos incluir y empezar a preguntar sobre la palabra agencia. Y es que cuando pensamos en empoderamiento, para muchas personas es una definición que es limitada, y que esta definición se limita a lo económico, a una capacidad de agencia en términos empresariales, y que entregar pollos o máquinas de coser a mujeres que no son de Occidente, a mujeres africanas, a mujeres de la India, pues no es suficiente. No es suficiente porque hay muchos esfuerzos en términos de política pública, en términos de talleres, en términos de macroeconómicos y en términos micropolíticos, pues que las posibilidades que da crear una empresa se quedan cortas. Entonces, me gustaría que empezáramos a pensar en el concepto de agenciamiento cuando empezamos a hablar de participación y liderazgo. Siguiente, por favor. Entonces, por favor, yo quiero que escribamos ahí en el chat eh, de 1 a 10. Vamos a escribir números de 1 a 10. Cuando 1 es el más bajito y 10 es el más alto. Entonces, piensen en sus profesores o profesoras. Ustedes están en la universidad o en el colegio. Piensen en sus profesores y profesoras. Y de uno a 10 vamos a evaluar, vamos a poder pensar en ese hacer docente de esos profes y profesoras. Y pensemos de 1 a 10, escríbanlo en el chat, cuál es esa cantidad de referentes femeninos y mujeres que las profesoras y profesores utilizan en sus cursos. Entonces pensemos en profes y profesoras y cuáles son esa cantidad de referentes mujeres y femeninos. Entonces primero escribamos de 1 a 10, donde 1 es el más bajo y ese es el más alto, ¿cuántas autoras se utilizan en la bibliografía de estos cursos? Espero su respuesta. De 1 a 10. Sus profesores o profesoras, ¿cuántas mujeres utilizan autoras en las bibliografías? 1, 5, ¿qué más? De 1 a 10. ¿Cuántas, donde 1 es el más bajo y 10 es el más alto? ¿Cuántas autoras hay en la bibliografía que utilizan sus profesores o profesoras? 1, 5, 4. Bien. De 1 a 10, donde 1 es el más bajito y 10 es el más alto, nombres de mujeres que se incluyen en libros que ustedes trabajen en la universidad, en la escuela, en el colegio, en la técnica. De 1 a 10, donde 1 es el más bajito, 10 es el más alto, nombres de mujeres
que sus profes incluyan en los libros u otros materiales bibliográficos? Nos dicen que 1, 3, 4. Excelente. De 1 a 10, las imágenes de mujeres científicas, mujeres investigadoras, mujeres teóricas, académicas, artistas, que aparezcan en los materiales de la clase o de las que sus profesores o profesoras hablan en clase. De 1 a 10, pensemos en sus profes. Por acá dicen que 4, dijeron que 7, 2, 4. Bien. De 1 a 10, ¿crees que tu profesor o profesora considera utilizar estos referentes femeninos en clase? ¿Ustedes qué creen? Piensen en sus profesores o profesoras. ¿Ustedes qué creen? ¿Para ellos o ellas es importante? ¿Consideran pertinente usarlos? De 1 a 10, ¿cómo evaluarían a sus profes? Por acá nos dicen 4. Sí. De 1 a 10, ¿ustedes qué creen? ¿Que para sus profesores es importante o pertinente utilizar estos referentes? Bien, pues si hiciéramos un promedio de estas calificaciones, pues no va a dar 10. Vamos a estar en un promedio de 3, 4, 2, dependiendo del contexto, si es un contexto rural, universitario o escolar. Entonces, para esto, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a pensar en la justicia de género y en este ODS fundamental, que son las 3 Rs de Nancy Fraser. Entonces, ella piensa que la justicia se debe dar en 3 dimensiones. Ella es una filósofa, teórica feminista, y ella vive en Estados Unidos. Y ella habla que la justicia se tiene que dar en 3 dimensiones. La primera es la redistribución. Entonces, en esta redistribución, yo quiero que escriban 1 si es buena la calificación o 10 si es mala la calificación. Escriban 1 si en en hogares que ustedes conocen, es una mujer la que siempre asume la mayoría de tareas de la casa, la que barre, plancha, trapea, cocina, mientras que ustedes ven que hombres se enfocan solamente en su carrera o en lo productivo. Escriban 1 si han visto esto y escriban 10 si no han visto esto. 1 si en el hogar que han visto, en sus hogares, es una persona que es mujer, la que siempre asume la mayoría de tareas de la casa. Y 10, escriban si no han visto esto. Bueno, por acá nos dicen 1, 4. Bien, de 1 a 10, estamos de 1 en 10. Escriban 1 si han visto empresas donde las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo y no hacemos nada al respecto. Escriban 1 si han visto esto, si han visto empresas, espacios laborales donde las mujeres ganan menos que los hombres, y escriban 10 si nunca han visto esto. Bueno, 3, ok, bien. Escriban 1 si alguna vez han visto que en una actividad de grupo siempre se delega las tareas más importantes a los hombres, y se relega o se pone por debajo en un rol secundario a las mujeres. Escriban 1 si han visto esto y escriban 10 si nunca lo han visto. 1, gracias, Yaceli. Ok, bueno, entonces cuando pensamos en la primera R de Nancy Fraser, pensamos en la redistribución. La redistribución se centra en distribuir de manera equitativa lo que es material, los recursos materiales, los recursos sociales, y ella piensa, Nancy Fraser piensa que las desigualdades económicas y sociales pues son una fuente de injusticia y que es importante pensar en 3 cosas: en las políticas públicas, pensar en las políticas educativas, y piensan que es importante redistribuir los ingresos. Estábamos hablando ahorita del grupo, de redistribuir la educación, los espacios de educación, redistribuir quienes están en los espacios de salud. Entonces, podemos pensar en políticas, programas de bienestar social, regulaciones laborales, en marcos normativos que estén destinadas a reducir esta brecha. Entonces, si ustedes piensan en este concepto de la redistribución, pensamos en la famosa brecha salarial de género.
que los datos dicen que más o menos es un 25% a favor de los hombres o lo masculinizado, y que es una discriminación que es indirecta, que parecen criterios que son neutros o objetivos, pero que ponen en evidencia que las mujeres están en desventaja. Entonces piensen, por ejemplo, en las personas que manejan maquinaria pesada. En su país, ¿cómo se llama la maquinaria pesada? Acá les decimos carro tanques, motosierras. Piensen en maquinaria pesada, y en algunos países las personas que manejan maquinaria pesada son hombres. Es un trabajo masculinizado. Y además, este puesto de manejar maquinaria pesada, pues tiene un valor más alto en términos de lo económico. Estas personas ganan un poco más, pero por lo ejemplo, pensemos en los trabajos de limpieza, manejar productos que se mezclan, productos químicos, también tiene un nivel de peligrosidad. Entonces, ¿por qué si el trabajo de maquinaria pesada es un trabajo peligroso y el trabajo de manejar productos químicos, como lo hacen las mujeres, que es un trabajo feminizado, tienen un nivel similar de peligrosidad? Porque el trabajo de maquinaria pesada, pues, es el que, donde se gana más. Entonces, pensamos en esto en los espacios de redistribución. Vamos al segundo, que es nuestro concepto de reconocimiento. Entonces, escriban uno si han visto a alguien que siempre le atribuye los éxitos del trabajo solamente a sus colegas hombres o masculinos y que no reconoce el trabajo de sus colegas mujeres. Escriban uno si han visto esto y escriban 10 si nunca han visto esto. Si han visto a alguien que siempre atribuye lo bueno, los proyectos que son exitosos, solamente se atribuye este reconocimiento a colegas que son hombres o lo masculino, y no se habla del reconocimiento del trabajo que hacen las mujeres o los cuerpos femeninos. Eso. Entonces, para Nancy El doble Fraser, representa. para Nancy Fraser, lo primero hacia este ODS es reconocer. Escriban, por favor, uno si han visto a alguien interrumpiendo a una mujer mientras está hablando en una reunión, en una exposición, en una ponencia, y esta persona interrumpe a esta mujer y no le permite expresar sus ideas. Escriban uno si han visto a alguien haciendo esta interrupción, y escriban 10 si nunca han visto una situación así. Por acá dicen que uno, gracias Andrea, gracias Angie. Por acá dicen que uno si han visto esta situación. Bien, escriban uno si alguna vez han visto que alguien ignora las contribuciones, los aportes de las mujeres en la comunidad, en lo local, en lo nacional, en lo científico, en los autores que se trabajan en clase, por ejemplo. Si han visto que esto es ignorado y solo se elogia al trabajo de los hombres o a los cuerpos masculinos. Entonces escriban uno si han visto esto alguna vez, y escriban 10 si nunca han visto esto. Bueno, para Nancy Fraser, pensar en redistribución es pensar en que muchas mujeres deben sopesar o hacer un peso entre los horarios relacionados con los trabajos de cuidado, el colegio, y disculparse por esto en espacios laborales, disculparse porque tengo que recoger a mi hijo, a mi hija, porque las mujeres se les atribuyó el rol de cuidadoras. Entonces, pensamos en que este reconocimiento está relacionado con validar, valorar las identidades y las experiencias de lo femenino. Entonces, hablamos de la redistribución de los trabajos del cuidado. Ustedes hoy cuando se levantaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Ustedes cuando hoy se levantaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Escríbanmelo en el chat, por favor. Cuando se levantaron. Yo me tomé un café. Yo me bajé a la cocina y me hice café, le decimos tinto en Colombia, no es vino. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando ustedes se levantaron? Keila, sacar a las mascotas. Keila, ¿qué hiciste cuando te levantaste hoy? Yo tendí mi cama, lo primero que hago cuando me levanto. Bien, gracias. Entonces, si pensamos en la primera, checar los mails del trabajo. Bien, si pensamos en las actividades que realizamos alrededor de la mañana, todas o la mayoría de ellas están relacionadas con tareas del cuidado. Sacar a las mascotas, tender la cama, preparar el desayuno, hacerse un café, hacerse un mate, desayunar, preparar el desayuno. Todas están relacionadas con las tareas del cuidado, que son no remuneradas, como estábamos escuchando a Andrea al inicio de este espacio.
Entonces Nancy Fraser nos dice, es importante reconocer que esto sucede y redistribuirlo. Entonces implica reconocer también la diversidad cultural, la diversidad étnica, la diversidad de género y otras formas de identidad que pueden ser discriminadas o marginalizadas. Entonces, como cuidar a los demás, como hacer un tinto, tender la cama, hacer un café, sacar a las mascotas, siempre ha sido atribuido a las mujeres. Es una labor que está invisibilizada y que es poco valorada, entonces que a veces nosotras no lo reconocemos ni siquiera. Entonces hay otra persona que se llama Laura Balbo y ella habla de la doble presencia. Y en este reconocimiento, esta doble presencia significa es que además que las mujeres están en el espacio productivo, trabajo remunerado, instituciones, colegios, ingenierías, también están en el espacio del cuidado, en el espacio reproductivo, cuidados de personas, de la casa, tender la cama, hacer el mate. Entonces, que esta doble presencia disminuye las posibilidades de conseguir mejores espacios laborales, de conseguir mejores condiciones en términos de lo económico productivo. Entonces, para hablar de este ODS tenemos que reconocer que reconocer estas desigualdades es el primer paso a la justicia de género y además reconocerlas y reconocer el trabajo de las mujeres, como lo hablábamos al inicio, cuántas autoras se utilizan, cuántos hombres se utilizan, cuántas mujeres científicas, cuáles son de esos dos referentes. Y finalmente vamos a hablar de la representación, que es otra R de Nancy Fraser. Entonces, por favor, coloquen 10 si han visto juntas directivas donde solo hay hombres y nunca hemos considerado, estas juntas no consideran la necesidad de incluir más mujeres. Escriban 1 si han visto esto y escriban 10 si nunca lo han visto. Escriban 1 si han visto juntas directivas, espacios de decisión, espacios decisorios donde solamente hay hombres y nadie considera la importancia de incluir mujeres. Escriban 1 si han visto esto y escriban 10 si nunca lo han visto. Keila, ¿lo has visto alguna vez? O sea que para ti sería un 1, ¿cierto? Sí lo has visto. Angie, gracias. Entonces, escriban 1 si han visto eventos públicos, conciertos, conferencias, espacios donde hay bandas de rock, espacios donde hay ponencias, espacios donde hay debates públicos, donde todas las personas, todas las artistas, todas las profesoras, todos los profesores, investigadores, oradores, invitados son hombres. ¿Han visto esto alguna vez? Escriban 1 si sí y nadie busca equilibrar esta representación. Pensemos en carteles de conciertos, por ejemplo. Pensemos en ponencias, pensemos en espacios de investigación, donde todo está compuesto por invitados que son hombres. Listo, la última. Escriban 1 si han visto que en las elecciones locales, nacionales, todas las personas votan por los candidatos que son hombres o cuerpos masculinizados y nadie habla de considerar a las mujeres que también se están postulando. ¿Les ha pasado? ¿Han visto esto? Escriban 1 si esto ha pasado en sus elecciones locales, nacionales, regionales, y escriban 10 si nunca ha pasado. Bien, entonces Nancy Fraser nos dice que la representación tiene relación con esa participación, pues equitativa, significativa, en que todos los grupos sociales están en estos espacios de decisión, en estos espacios de liderazgo. Entonces, ella piensa que esta representación política, cuando esto no está, cuando la representación política no está y la exclusión está más presente, pues vamos a perpetuar lo desigual y lo injusto. Entonces, cuando pensamos en este ODS, pensamos que es fundamental garantizar que todas las voces sean escuchadas, que en espacios de decisión sean escuchados, en espacios políticos, ambientales, artísticos y cívicos, sean escuchadas y se habla desde la representación. Entonces, si pensamos en liderazgos de niñas, de mujeres, si pensamos en fomentar y en agenciar a las mujeres, darles posibilidad de amplificar sus voces, tenemos que pensar en redistribución, representación y tenemos que pensar en reconocimiento. Entonces, Nancy Fraser nos ofrece un marco conceptual para analizar estas diferentes formas de injusticia y pensamos que el reconocimiento, la redistribución y la representación son componentes claves de la agenda, de una agenda en este ODS y en espacios de liderazgo. Estos referentes que utilizamos como profes, si somos docentes,
si tenemos espacios de decisión, si tenemos referentes, cuáles son esas personas a las que estamos reconociendo, representando y si estamos redistribuyendo estas cargas que son desiguales en espacios, por ejemplo, espacios educativos, artísticos. Y entonces estos encaminados hacia una justicia social y equidad. Gracias. Muchas gracias, Helen. Muy bonita tu presentación. Y ahora, chicos, para poder hablar un poquito del tema con ustedes, poder interactuar, vamos a irnos a dos salas. Eh, va a ser por afinidad, a cualquiera pueden entrar. Voy a dejar de compartir un momento. Ok. Donde las chicas que nos han representado hoy van a poder de repente aclarar las dudas que ustedes tengan, si quieren hacer alguna pregunta o compartir algo. Listo, chicas, avísenme si les sale. Ya pueden ingresar. No me sale a mí. Nada, no sale aún. Chicos, ¿qué pasó?
Hola, María José y Ernesto están por ahí. No.
Bueno, tantas son las situaciones que suceden ahí, que por lo otro lado, acuérdate que ellos con el sacrificio y lo poquito económico que tienen, pagan y que para cruzar y que para llevarlo y ahí de repente pasa otra cosa, ¿no? Esos sucesos pasan también. No es fácil, Sí, ¿no? hay bastante este tema de abusos, De los abusos que coyotes. pasan. Ujú, Sí, sí, abusos, secuestros. ujú. Y es el tema diario, ¿verdad? Y igual, mujeres y niñas dejan estudios por mucho tiempo, se exponen a situaciones súper complicadas por cómo se encuentra su país. De hecho, el mundo, después de pandemia, está pasando un tema súper fuerte en el área económica, en el área de seguridad. Exacto. Ya volvimos, ya están viniendo todos, ¿no? Un gusto, Jorge. Bueno, pero siempre le estamos, como país, siempre estamos dando el apoyo porque los movilizamos, se le da hospedaje, se le da ayuda a alimentación, cubrir ciertos gastos también, o sea, en lo que podamos, ¿no? Como país. Pues sí, ya se están uniendo los demás Eh, grupos para que el Espero que niño... hayan podido compartir sus ideas, hayan podido comentar. eh, para ir terminando, quisiera preguntar directamente, por ejemplo, a María, esta María, si alguna vez quizás se ha sentido discriminada o violentada en algún aspecto de su vida, no sé, en el rubro laboral, en casa, en la calle, en algún momento de su vida, nos podría de repente contar una experiencia. Hola, María, ¿cuál? Solamente estoy yo, o hay otras. Sí, Hola, María, hola. escuchamos. Ah, bueno, yo, gracias a Dios, no he sentido mucho. Una vez recuerdo haberle dicho a un jefe, jefe, pero hagamos esto por esto, vamos a hacer, visualizar esto de tal forma. Y lo único que recuerdo que me dijo es, tú si eres payasa, ¿verdad? ¿Qué te gusta la payasería? Está inventando tanto. Pero gracias a Dios la payasería es la que me ha permitido pues visualizar el papel de las mujeres, los derechos de las mujeres, la defensa de las mujeres acá. Yo te hablo desde el departamento de Sucre. Mm, es como, sí, no he sido sorda, ciega y muda a algunos comentarios y hacia adelante. No he sufrido una fuerte, más sí he tenido en mis manos fuertes víctimas de violencia, especialmente violencia sexual, niños, niñas, adolescentes y familias, incluso dentro del conflicto armado. Sí, nada más que vivirlo, yo he atendido los casos de fuertes violencias contra la mujer, diferentes formas de violencia contra la mujer. Muchas gracias, María. Imagínense si les preguntáramos esto a una buena cantidad de mujeres, ¿verdad? Entonces, siempre estamos como que un paso menos o muchos pasos detrás de los hombres o de los derechos que existen. Entonces, ha sido muy bonito compartir con ustedes y muy bonito el tema. Agradezco a Andrea, a Helen y a Yacevi que por motivos internos no pudo seguir aquí, pero agradezco el tiempo también de todos ustedes de poder haber colaborado con nosotros y compartido. Yo quisiera pedirles ahora, gracias Angie, em, ahora que sí, podríamos hacer un brindis para poder tomarnos la fotito. Un momentito. Vamos a colocar. Listo. Ahora sí. Vamos. A la una, a las dos y a las tres.
Oye, justamente allá abajo hay un aquí ven, hay un espacio para Listo. Uy, espérate, María. María también tiene que salir en la foto. Vamos, otra vez, a la 1, a las 2 y a las 3. Genial, muchas gracias de verdad por su tiempo. No se olviden que estamos todos los segundos domingos de cada mes con un tema especial de 6 de la tarde hasta máximo 7:45. Así que muchas gracias y nos vemos prontito. Estén atentos a nuestras redes sociales. Chao.